12:38 del mediodía. Ya yo acabo de hacer mi reserva en Copa, porque yo me voy de aquí. Y esta mañana lo analizábamos. Cristi, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Bueno, escuchando Por esto, supuesto. que es histórico, de cierta manera. De verdad, fuera de broma, Cristi, no sé usted, pero yo de verdad que estoy erizado. O sea, no. Y mira quién me escribió acá. El buen amigo Joan Solés, que es corresponsal de la cadena SER en Italia. Obviamente está escuchando el discurso y me escribió una vez, haciéndome sus comentarios y yo haciendo el mío. Y lo primero que le contesté al apreciado Joan, le digo, de verdad que no salgo del asombro todavía. Porque, Cristi, y yo lo reitero una vez más, yo he escuchado ya a esta edad de mi vida discursos de candidatos a presidente, discursos de presidentes electos y discursos como el de hoy de toma de posesión. Yo pensé o abrigaba la esperanza, tal vez como panameño naturalmente, que Trump no iba a hacer del Canal de Panamá y de Panamá uno de sus temas en su discurso de lo que ellos llaman investidura, nosotros llamamos toma de posesión. Y lo digo porque lo que he escuchado hoy, bueno, en mi opinión, Cristi, quiero escuchar su opinión ahora. En mi opinión, primero ha sido un discurso de campaña. Para el despegue fue un discurso de campaña. Respeto las actitudes de cada uno, pero tú tienes al presidente saliente ahí al lado de ti y tú hace un discurso que comienza desbaratándolo, diciendo este país prácticamente que es una porquería, así me lo están dejando. Bueno, pero eso es un tema de estilo. Pero luego el discurso, la columna vertebral del discurso es un discurso de campaña en donde yo no puedo criticar eso, pero a mí no me gusta. Procura remover en el sentimiento del ciudadano de los Estados Unidos ese nacionalismo, que yo no digo que sea malo el nacionalismo, cuidado, pero ese nacionalismo imagínate, voy a echar para atrás el Acuerdo Verde, voy a declarar la frontera del sur, o sea, la de México, emergencia nacional y le voy a mandar las tropas allá. Y luego, pues, el canal. Hablando de los enemigos de los Estados Unidos, que van a enfrentar a todos los enemigos. Bueno, ¿quiénes son esos enemigos? Asumo que nosotros estamos en esa lista. Pero un discurso que lo que menos ha tenido es de estadista. De lo que menos ha tenido. Ha sido un discurso de campaña política, de avivamiento de un nacionalismo que yo pensaba que en Estados Unidos no es que no había nacionalismo, sino que no estaba con ese ánimo de ser exacerbado. Obviamente la gran mayoría de los asistentes al evento se ponían de pie, la minoría, los demócratas y quién sabe otros grupos permanecían sentados. Bueno, y parece que viene el congueo. Ahora el término moderno es bullying. Viene el congueo y parece que el primero de la lista es Panamá. Sí, yo no quería empezar por el tema de Panamá, pero parece inevitable, solamente porque tenemos que entender lo sin precedente que es esto, ¿no? Donald Trump nunca ha sido un estadista. Donald Trump siempre ha sido, y esto te puede gustar el estilo, te puede gustar su tipo de gobierno, y es el tipo de mandatario que han votado, es un populista. Esto es un discurso de un populista. Yo no esperaba particularmente nada distinto, pero lo que sí es sin precedente, lo que sí tenemos que marcar, es que un presidente entrante de los Estados Unidos use el discurso de su toma de posesión para atacar a otros países. No podemos... Eso creo que es la primera vez. Es la primera vez. Y no podemos dejar de pasarlo. No, nadie lo va a dejar de pasar. Pero esto es una escalada, a un ataque frontal contra el país. Porque decir, we're taking it back, lo vamos a retomar, ya no es como político, ya como presidente, un ataque frontal al país. Hay muchas razones por las que podemos decir, este es un tema que lastimosamente es sumamente popular entre los republicanos. Hay que tener esto claro. Esto no solamente resuena con la base MAGA, esto resuena con el establishment republicano. No importa que esté basado o no en realidades, porque nos podríamos sentar aquí eternamente a decir todas las cosas por las cuales lo que él está diciendo no es cierto.
pero es un ataque frontal, ya ahora sí al país. Es un ataque, es subir las tensiones diplomáticas y es usar su discurso de inauguración para atacar a un país extranjero, básicamente nosotros. Pero Cristi, además, con una desinformación terrible. No hubo 38,000 gringos muertos en la construcción del canal, por amor a Dios. No, eso no es verdad. Y el señor insiste en que ellos metieron toda la plata del mundo, lo cual es cierto, pero no dice que se cobraron hasta el último dólar de lo que les costó el canal. Se lo cobraron. O sea, esto gratuito no ha sido. No, pero además, para eso vamos, ellos construyeron la primera fase del canal, la segunda fase del canal la construimos nosotros, la pagamos nosotros y Panamá le ha invertido muchísimo dinero al canal. Pero más allá de esto es como, a ver, con el tema de China, que parece ser el punto frontal. ¿A quién no mencionó? A quien no mencionó, pero sí mencionó que Panamá se lo había dado a China. Nosotros sabemos sí, que él... en esa parte, pero digo, esa que usted y yo hemos analizado y en la mesa varias veces, esa guerra comercial con China, de eso, no fue China mencionado directamente. No fue. Ahí está el vicepresidente. Estaba el vicepresidente de China. Sí, claro. Él tuvo una conversación con Xi Jinping el día anterior. No habló de la guerra comercial, habló del tema del revenue de esta oficina externa, de que le va a cobrar impuestos a otros países, pero China no fue mencionado. Fue mencionado, obviamente, México con el Golfo, que también es una provocación innecesaria. Y bueno, fue mencionado, más que no mencionó ahí, creo que a Groenlandia ni a Canadá, pero fue mencionado Panamá. Entonces, eso sí te habla de que Panamá no va a ser un tema pasajero, va a ser un tema que algo quiere y algo va a buscar. ¿Por qué? Porque ya él necesita en este tema, va a necesitar en este tema salvar o hacer algún... Él es una persona que le encantan los gestos, ¿no? Entonces él va a tener que hacer algún gesto para poder, esas palabras que está diciendo, va a tener que llegar con algo. ¿Qué es ese algo? Pues no sabemos. Esto va a depender un poco de las conversaciones que haya entre el gobierno de Panamá, porque yo todavía no termino de entender. Y cuando uno escucha cómo ha ido cambiando el discurso con respecto al canal, empezó con el tema de los peajes, volvió a reiterar el tema de los peajes, pero eso tampoco es cierto porque la mayor parte de la marina mercante, Estados Unidos prácticamente no tiene marina mercante. No. Entonces, no es ese el tema de los peajes, claramente no es. Y otra vez reiteró algo que ya había dicho Marco Rubio, que a mí me pareció más importante a veces escuchar lo que está diciendo Marco Rubio que lo que está diciendo Donald Trump, porque Donald Trump habla a veces sin tener como una estrategia necesariamente planeada detrás. Marco Rubio creo que puso en evidencia la estrategia que va a haber del gobierno del presidente Donald Trump en su confirmación, y hoy lo menciona en un discurso que estaba preparado. O sea, que esto no es que lo mencionó por equivocación. Y pareciera que la estrategia, para mí, me queda bastante en evidencia, que es decir que Panamá incumplió con los tratados. ¡Válgame Dios! Incumplió con los tratados al darle la administración del canal a un tercer país, que eso fue lo que dijo Marco Rubio, que había indicios fuertes para decir que Panamá había incumplido con los tratados. Eso lo dijo claramente. Donald Trump lo vuelve a repetir, diciendo que ellos no le habían dado el control a China, sino a Panamá, que por qué Panamá lo tenía que dar. Vamos a poner un mínimo de fact-check a esto. Obviamente todo el mundo en Panamá sabe que China no administra el canal. China administra 2 de los 5 puertos que están en las entradas del canal. De esos hay otras empresas, hay una empresa taiwanesa, hay una empresa que es una mezcla entre Singapur y Bélgica, hay una empresa que también tiene alianzas con una empresa de Estados Unidos. Y lo que dijo Marco Rubio, que como es más importante escucharlo a él porque está más pensado, que eso es una preocupación que está en los dos lados, para el lado demócrata y para el lado republicano. El tema de que China controle estos puertos. Ahora, este contrato de Panama Ports, que en Panamá todo el mundo lo conocemos, es un contrato que data de 1997. Son 2 años antes de que Panamá tomara el control del canal, en el 99. O sea, esta es una ley, la ley de Panama Ports salió en enero del 97. Estados Unidos toma control del canal en diciembre del 99. O sea, que esta fue además en un momento, en una concesión que se da con los estadounidenses en Panamá. Vino George Shultz aquí a Panamá a hacer lobby para que fuera Bechtel la que se ganara eso, pero no se lo ganó. Ahora, no vamos a entrar, Cristi,
en la discusión, porque es un hecho, pues iba a decir público y notorio, pero si fuera público y notorio pudiera probarlo, pero en el MERNI, en el Mercado Negro de Información, se habla permanentemente de corrupción en ese contrato, de cómo fue renovado 25 años más tarde al tuntún. Esa es otra discusión. Pero esa fue una licitación internacional. Por supuesto. Aquí vino el señor George Shultz a hacer lobby. Pero nosotros sabemos esto. Ahora, internacionalmente no se sabe. Yo he tenido que responder preguntas toda esta semana de verdad de cuál es la presencia de Estados Unidos, de China en Estados Unidos, en Panamá, perdón. Me han preguntado si de verdad el tema del control de China es cierto. O sea, pero no es gente loca, es gente sensata que me está preguntando genuinamente si eso es lo que está ocurriendo. Y la gente lo ata a cosas que realmente no tienen nada que ver. La gente no entiende. Mucha gente piensa, y lo he escuchado muchísimo, que esto, los chinos, el control del puerto de China viene con la ruptura de relaciones de Panamá con Taiwán y con empezar las relaciones con China en el 2017. Yo digo, no, este es un contrato que tenía 20 años antes. Entonces, sin duda, nosotros como país estamos entrando en una nueva fase. Es extraño porque con todos los temas, Panamá ha sido uno de los pues, socios más estables en la región, pero sí va a requerir, para mí, de una estrategia doble por parte del gobierno de José Raúl Mulino. Por un lado, correcto, en ofensiva, es decir, tenemos que ir a hacer lobby a Estados Unidos, tenemos que tener una presencia muy importante, tratar de suavizar, aspirar mesas con el Partido Republicano, no solamente con Donald Trump. Tenemos que tratar de buscar aliados dentro del Partido Demócrata. Pero, como digo, este es uno de los temas que a mí me da miedo que va a haber consenso entre los republicanos y los demócratas. Entonces, tenemos que tratar de combatir eso con la verdad, pero lo vamos a tener que hacer. Y por otro lado, vamos a tener que buscar una estrategia defensiva light, en el sentido de que nosotros en otros lugares del mundo vamos a tener que buscar aliados. Por lo que parece ser un tema. La primera vez que lo dijo, yo pensé que esto, bueno, era un tema pasajero. Lo dijo con Groenlandia, lo dijo con Canadá. La segunda vez que lo dijo, bueno, está en la mente del presidente. Ahora que lo acaba de mencionar en su discurso, en el discurso de inauguración, un discurso que ya está pactado y planeado, es decir, que no improvisó, es que él se sentó con un grupo de personas y dijo, probablemente con Marco Rubio tuvo que haber visto el tema de las relaciones exteriores con las personas que le escriben el discurso. O sea, las horas que van a este discurso, esto no es improvisado. Esto viene de una estrategia que yo me remitiría, como dije antes, a lo que dijo Marco Rubio en el Senado, porque yo creo que por ahí va. Creo que cuando escuchamos a Marco Rubio, con lo que él dice ahora es muy coherente. No están siendo incoherentes. Han tenido hilación. Ha tenido hilación. Totalmente. Y se nota, y para mí, cuando uno lo va viendo desde la primera vez que se dijo hasta el día de hoy, ya estamos viendo una estrategia mucho más elaborada. O sea, ya no es como el primer tuit que él tiró. Hoy se está viendo una estrategia muy elaborada, que se nota que hay gente trabajándola, que hay gente metiéndole horas a esto, y yo creo que va por decir que nosotros incumplimos los tratados al dejarle la administración de Canal a un tercer país, aunque no sea cierto. ¿Cuál es el problema, Cristi, ahora? Y lo que me preocupa de la estrategia que planteas. Ahora tendría la administración Mulino que prácticamente desconectar una cantidad de temas locales. Sí. Para ahora, ¿a quién contratamos en Washington? Hay que el lobby con los demócratas. Mira esto. Así mismo como tú describes cuánto tiempo tuvo haber tomado este discurso y cuántas horas hombre, así mismo en el caso de Panamá ahora, pon el seguro en pausa, pon el Río Indio en pausa, pon la mina en pausa, pon la recaudación de impuestos en pausa, porque ahora tenemos que concentrarnos en qué hacemos con Trump. Imagínate, esto es demencial. No, pero esto es demencial. Lastimosamente, más que los días anteriores, yo creo que sin duda las prioridades del gobierno de José Raúl Mulino acaban de cambiar. Y tal vez no van a cambiar de cara al público, tal vez esto es un tipo de estrategia que no se hace tan públicamente, pero en el tiempo que al gabinete le va a consumir este tema, va a ser enorme. Y en el fondo, por más que no lo vayan a querer decir tal vez públicamente, esto va a ser la prioridad en el gobierno. Bueno, Cristi, y eso es ahora mi malestar,
porque estoy consciente de la cantidad de problemas que hay que resolver aquí, por muy pequeños o por muy grandes que estos sean. Entonces, este presidente Trump, que ya hay que decirle formalmente presidente, nos va a sacar del carril. No digo que nos va a sacar del carril en el contexto internacional, nos saca del carril de lo nuestro, de las prioridades nuestras, porque no estás hablando de que el presidente de Costa Rica, por decir un vecino de Colombia, las diferencias hay con Colombia, por ejemplo. La diferencia hay con Colombia que siguen existiendo, no sacan a los gobiernos sucesivos desde que comenzaron del carril. Hay que hacer estos objetivos. Bueno, con Colombia esta estrategia, listo, pero sigues avanzando. Pero estás hablando ahora de los Estados Unidos. Además, estás hablando de un presidente que le dice a sus ciudadanos y al mundo que va a retomar el canal. O sea, yo no sé si muchos panameños están dimensionando las implicaciones de esta expresión. No en boca del presidente electo ni en boca del candidato, en boca del hoy presidente de los Estados Unidos. No, porque, seamos honestos, no es que nos va a sacar del carril porque él quiere, pero el daño que puede ejercer sobre nosotros Estados Unidos, ojo, también pongámonos en toda la perspectiva del mundo, el daño que puede Estados Unidos, si así lo quisiera ejercer sobre cualquier país, es enorme. Sin tener que levantar nada. Acordémonos, cuando fue una empresa que cayó en la lista Clinton, con razón o sin ella, de una manera completamente arbitraria, porque es una ley arbitraria. Imagínense que fue contra una empresa. Imagínense si él quisiera hacernos a nosotros como país la vida difícil, lo puede conseguir. Bueno, por eso aquí me pregunta un oyente, ¿y cómo juega la comunidad internacional? Sí, yo creo que un altísimo porcentaje de la comunidad internacional apoya a Panamá en esto y da como hecho de que esto es simplemente, no hay ni que pararle bolas, no tiene ninguna seriedad. Pero es que eso lo podías decir antes que el señor tomara posesión. Ahora ya tomó posesión y lo ha reiterado en su discurso. Pero ¿cuál es el problema aquí? Nuevamente yo me reitero a lo que le acabo de decir a Cristi. Ahora tiene Panamá la administración Mulino que prácticamente dejar de hacer todo para enfocarse en esto. Prácticamente dejar de hacer todo para enfocarse en esto. Entonces, me preocupa, Cristi, porque aquí hay mucha gente pasando necesidades, aquí hay mucha gente desempleada, aquí hay mucha gente a la que hay que darle respuesta a esas necesidades, porque si no lo haces, estás creando un estallido social terrible. Es un país muy chico. Ya vivimos en el 2023 un estallido social y el año de 2022 igual. No resistimos uno más, porque el de 2023 casi logra colapsar al sector privado. Todavía hay gente que no se ha recuperado. Yo voy un poco a responder primero la pregunta de qué pasa con la comunidad internacional. Pero, ¿qué pasa con la comunidad internacional? Hay países, pues, que los agarraron desprevenidos. Europa, uno de ellos. Y al final del día, nosotros, como yo creo que lo he repetido en distintas ocasiones, nosotros estamos frente a un mundo polarizado donde hay dos fuerzas. Y el resto del mundo vamos a quedar como un poco como daño colateral. Y es muy poco los países que realmente pueden hacer contrapeso sobre Estados Unidos. Y no solamente eso, es que están viendo con sus propios problemas, porque Trump y Europa no se llevan muy bien. Y es poco lo que Europa ha podido siquiera ejercer en su influencia contra Europa. Entonces nos tira al otro polo, que me parece una cosa todavía, yo creo en las democracias. Yo no quiero estar en el polo de los países autoritarios, ¿no? Yo no quiero... Rusia, China son dictaduras, pero son los dos polos que hay en el mundo, lastimosamente. Y el único contrapeso es ese. Señor Jorge Luis Sánchez. Pues le caía. ¿Está allí? ¿Qué? ¿Quién está ahí? ¿Qué me estás poniendo ahí, Manuel? Dígame, profesor. No, dígame usted. Mire, usted que toma nota cada vez que escucha discursos y no sé qué. Y no sé cuántas notas pudo haber tomado aquí cuando ya este señor ha dicho lo que ha dicho. Mire, yo recojo un poco las palabras de Cristi en el finales cuando hablaba del tema de cuánto daño nos puede hacer Trump
sin ni siquiera mandar un soldado a Panamá. ¿Por qué? Pero me remito a algo. Trump comenzó su discurso y lo terminó igualito. Voy a poner a Estados Unidos en primer lugar. Y finaliza diciendo la era dorada acaba de iniciar. Y eso es lo que yo he insistido en que estamos ante un presidente supremacista. Es más, cuando el presidente Trump se refiere, hoy presidente Trump, el 47º presidente de Estados Unidos, se refiere a Panamá, y que yo también pensaba, profe, en el fondo decía, lo va a mencionar, no, pero cuando mencionó lo del Golfo de México, me dije, por aquí venimos nosotros. ¿Por qué? Porque incluso, fíjese, el presidente Trump menciona el lejano oeste y menciona un presidente que se llama William McKinley. ¿Y por qué lo menciona? Porque fue un hombre que venía de la guerra de secesión, es asesinado, pero sobre todo tenía ya la idea expansionista de crear el canal de Nicaragua y que dio los trazos del canal de Panamá. Yo creo que, y escuchaba mucha gente durante todo el fin de semana, como le decía, me leí un artículo en New York Times y decía, el presidente Trump no se puede tomar el país o desautorizar el canal de Panamá. Pero me pongo a pensar lo que sea Cristi, un poco el tema económico, profesor, y lo que usted menciona también, nos saca a al país entero, nos saca del carril en que estamos. ¿Por qué? Porque un país con una desocupación de 2 dígitos, ¿cómo vamos a hacer para recuperarnos? Y la economía panameña, el mensaje que le mandó Trump hoy a todos los líderes económicos y los líderes inversionistas extranjeros hacia Panamá, ¿cuál fue? Esa es la pregunta que yo también me hago. O sea, ¿qué mensaje le está dejando Trump al mundo sobre nuestra economía, sobre lo que va a pasar? Sobre todo cuando Trump creó una criptomoneda, creo que fue, y en menos de 24 horas la hizo millonaria. Yo me pongo a pensar que el tema del canal de Panamá, ¿será que Trump está pensando conseguir a alguien en Panamá que le haga el juego para volver a tener la posibilidad de una negociación de un nuevo canal, profesor? Es la pregunta que porque es que no le veo la parte. Pero es que allí no hay nada que negociar, Jorge Luis. Es que además, no, ¿qué puede Panamá? Un momentito. Esa es una pregunta bien interesante. ¿Qué puede Panamá plantear para negociar con Estados Unidos sobre el canal que los panameños digan y que, oye, sí, vamos a negociar eso? ¿Qué podría ofrecer? Llámese Mulino o el que venga en el 2029 o cuando sea. O sea, yo no veo, yo reconozco algo, yo creo que Cristi y Jorge Luis me van a dar la razón en lo que voy a decir. Hay un porcentaje de panameños que dicen, por mí que venga Trump, a mí no me importa, a mí no me toca nada del canal. Ok, pero no creo que esa sea la mayoría de los panameños. Yo creo que entre los panameños mayoritariamente no hay duda de quién tiene la propiedad del canal. Dicho eso, ¿qué puede negociar Panamá sobre el canal con Estados Unidos? ¿Qué podría? Lo más sencillo sería obviamente el tema de los puertos, si eso es lo que está buscando Estados Unidos al final. Correcto. Sin embargo, a mí no me parece que es lo que se está buscando. Mi única otra cosa que yo le he metido de cabeza, y justo lo estaba discutiendo con alguien hoy, que es, yo creo que para mí sería la gran línea roja de cualquier presidente, que realmente en la mente de ellos, hace muchos años, creo que en los 70, se dijo que Panamá había perdido el valor estratégico desde la perspectiva militar. Y Trump la acaba de recuperar. No, pues sí, cuando se habló, cuando se justificó la entrega del canal, creo que fueron, y ahí puedo estar equivocada, pero en ese momento las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijeron que ya Panamá militarmente, estratégicamente, no era tan importante. Excepto que lo que ellos estén en una posible confrontación con Taiwán, ellos realmente consideren que las bases militares que ellos tienen en Centroamérica y Puerto Rico no sean suficientes y lo que ellos estén buscando es una base militar en Panamá. Vamos a asumir que así sea el análisis de ellos. Me inclino más por el primero que por el segundo. Una embestida de China a Taiwán, que es un brinco de China a Taiwán, repudiable, todo lo que queramos decir, pero explícame
cómo entra Panamá en ese ajedrez. No, a ver, que estratégicamente, militarmente, y aquí yo no soy una experta militar, no sabría cuáles son los lugares donde Estados Unidos en una posible guerra con China les convendría tener bases militares. Yo sí sé que en esa época, en los 70, cuando se justifica la pérdida de bases militares en Panamá, se dice que ya Panamá no era tan necesario desde una perspectiva militar. Ellos tienen obviamente bases militares en Asia, tienen en Centroamérica, tienen en Puerto Rico, que no era necesario Panamá, excepto que los análisis que a él estén dando hoy le digan, bueno, en verdad tener una base en Panamá en una posible confrontación militar con China sí es estratégicamente importante pero para hay nosotros. que recordar algo. Antes de la firma de los tratados Torrijos-Carter, desde la firma para atrás, e incluso hasta un par de años hacia adelante, la Guerra Fría estaba caliente, ¿no? Ese contrasentido con esa presión de la Guerra Fría. Y no solamente estaba caliente, sino el tema de lo que los gringos consideraban la amenaza de los comunistas en Latinoamérica. Bien. Entonces, para ellos, la sede del Comando Sur en Panamá y la vigencia de las bases seguía teniendo sentido, ya no solamente desde el punto militar, que yo tampoco soy conocedor de eso, pero sí entiendo la agenda que ellos aplicaron en Latinoamérica con la persecución a los comunistas de aquella época. Entonces, para ellos, más allá del tema, pues ya ellos tenían una hegemonía total, ¿no? Miren que los tiempos han cambiado y ellos siguen conviviendo con Nicaragua. Sí. Profe, Y ellos dicen profe, que hay que comprar ¿cómo se llama la empresa de Venezuela? Entonces, los tiempos han cambiado mucho. Pero cuando nos remontamos, y por eso es que es tan importante ver las palabras de Marco Rubio, porque ¿qué es lo que dice Marco Rubio? Marco Rubio, cuando habla del tema del Canal de Panamá, es que él cita dos reportes que decían que si era necesario, que si en un momento China, a través de la empresa dueña de Panama Ports, quisiera bloquear la entrada del canal, ellos lo podían hacer. Sí. Que eso era, en un momento, un riesgo, él lo dijo, usó las palabras, era un riesgo para la seguridad de Estados Unidos en una posible confrontación con China. Porque sí estamos hablando de la Guerra Fría y todo lo demás, pero es verdad, y no solamente el gobierno de Trump, y esto obviamente no es para justificarlo, pero es para tratar de encontrarle razones. Ellos sí están y deben estar preparados para cómo se vería una guerra frontal con China. Yo creo que si en el 97 eso era imposible, hace 10 años nadie lo veía, hoy tanto China como Estados Unidos, por más que lo traten de evitar, tienen que tener preparaciones reales de lo que se ve, cómo se vería un conflicto frontal entre estas dos potencias. Lo único... Pero Cristi, por ejemplo, en ese sentido, yo coincido mucho contigo, pero lo que veo en el discurso de Trump es un gobierno que, aunque él dice que quiere que su mayor legado va a ser de pacificación y unificación, eso me pareció hasta chistoso, porque el cuerpo de su discurso, ¿de qué no habla? De un Estados Unidos para él, concebido expansionista, al punto que dice, actuar con vigor y vamos a liderar nuevas victorias. Yo creo que, y fíjate que en esa parte es donde contradice Trump todo lo que dice. Y con respecto a Panamá, habla de que el espíritu del tratado, por lo que tú hablabas hace un rato, de que alguien le ha informado algo, y él repite porque, si se dan cuenta, él las fechas las confunde, los nombres los confunde y confunde muchas cosas. Pero él dice, el espíritu del tratado fue infringido. O sea, ¿a qué se refiere Trump cuando le dice eso eso hay que preguntárselo a Trump. No, pero eso, porque nosotros no lo sabemos. Al mundo entero se lo está diciendo. Otra vez yo regreso, la respuesta está en el discurso de Marco Rubio. El discurso está en la respuesta de Marco Rubio. Ya lo que estamos viendo de Trump no es ese tuit al principio que se veía muy loco. Esto ya no es locura de pasajera. No, para nada. La respuesta a la pregunta se ve cuando a Marco Rubio dice, y aquí no tengo las palabras textuales, pero esto más o menos fue lo que dijo, hay suficientes indicios para, él dijo, tendría que revisar la parte legal, pero hay suficientes indicios para pensar que Panamá ha infringido las condiciones del tratado. Exactamente. Y él se refiere al no entregarle la administración del canal a un tercer país. Y él lo que repite ahí es que esta es una preocupación
que él lleva escuchando mucho tiempo, tanto de republicanos como demócratas. Por eso que yo digo que va a ser tan importante el lobby que nosotros podamos hacer en Washington con los republicanos y con los demócratas. Porque eso es lo que él se está refiriendo. La estrategia está pasando, pues, cuando uno ve la coherencia de lo que dice Marco Rubio con lo que dice Trump, es el decir que Panamá infringió a eso es lo que me quería referir, Cristi. Así es difícil sentarse en una mesa de negociación porque me estás pidiendo que me sienta a hablar sobre la base de una mentira. Pero eso es Trump. O sea, o algo que no es real, pues. No le quiero decir mentira, algo que no es real, eso no existe. Entonces, pero como me estás insistiendo en la mentira, ahora me obligas a sentarme en la mesa y ahora me vas a sacar una agenda de temas sobre la base de una mentira. Pero eso es Trump. O sea, aquí en eso sí no nos podemos sorprender. Eso es Trump. Porque eso es la estrategia, ha sido la estrategia de Trump. La estrategia de Trump ha sido, y no solamente de Trump, nosotros estamos viendo a nivel mundial una serie de líderes que están haciendo esta estrategia, donde no tienen que ser consecuentes con la realidad. Nosotros por eso ¿se acuerdan allá en el primer mandato de Trump cuando Kelly Conway hace una entrevista con CNN donde ella habla de hechos alternativos, o no, de verdades alternativas? Ese es el mundo en que nosotros vivimos. Sí, ese es el mundo que nosotros vivimos. Eso es lo que hay que agregarle a eso, Cristi, por ejemplo, que decía el profesor Cabriel hace un rato, el desconocimiento de todos los avances en temas de tierra y cultura verde, porque incluso le dice a los norteamericanos que van a recuperar la industria automotriz y que los norteamericanos pueden comprar el carro que le dé la gana. Es decir, que aquel acuerdo que había para el 2035, tanto en Europa como en Estados Unidos, tener autos eléctricos, en Estados Unidos se fue a la porra. Porque él va a construir los carros que él quiera construir para alcanzar la hegemonía en esa industria y en esa economía. Y el contrato se lo va a dar a Elon Musk. No, pero a ver, muchas cosas que tal vez no estamos prestando la atención, pero hay muchas cosas que en este mandato van a romper con incluso el mandato anterior. Obviamente, la imagen de tener ahí sentado a los hombres más ricos de Estados Unidos, eso es una imagen, para mí, que manda un mensaje un poco aterrador. Y segundo, hay que entender también con cuál es la alianza que llega Donald Trump al poder. En el primer gobierno de Donald Trump, él todavía requería de una alianza con el establishment republicano. Esto todavía era lo que llamaron en el primer mandato los adultos en el cuarto. Es decir, que detrás de él, bien que mal, convivía este grupo MAGA con personas experimentadas de otros gobiernos anteriores republicanos, conservadores, pero pues que estaban conocían el funcionamiento del Estado, estaban dentro del establishment político, burócrata de Estados Unidos. Ese establishment ya no existe en el grupo de Trump. Gran parte de este grupo de personas se van antes de que se acabe el primer mandato de Trump y hoy están todos peleados con él. Él no necesitó de ellos para llegar al poder. ¿Cuál es la alianza? ¿Con cuál es la alianza que Trump llega al poder hoy en día? Bueno, él llega un poco con su base dura, MAGA base, y una alianza que ha hecho con estos emperadores de las tecnologías que tienen sus propios intereses, entre esos que no los regulen. Y por eso estaba sentado ahí justo el CEO de TikTok, ¿no? Entonces, esa es una nueva alianza y esto nos va a tirar en un mundo distinto. Porque no solamente que es distinto a su gobierno, a su primer gobierno, sino es que nosotros no hemos visto jamás en una potencia mundial como es Estados Unidos, ni siquiera en ninguno de los países realmente del mundo occidental, una alianza como esta, donde esté tan comprometido la parte política con un grupo particular económico. Y no es que no pase en todos lados del mundo, pero no de esta manera. Esto yo sí creo que es un mundo nuevo al que nos vamos a enfrentar. Sí, sobre todo cuando Trump, fíjate que como tú, en lo personal siento que el discurso de Trump va amarrado a puntos que él los va cuestionando para tratar de vender ese espíritu de el gran sueño americano, cuando dice que qué va a pasar mañana, porque dice el 21 de enero será recordado como el día de la liberación de Estados Unidos. El 20, hoy. No, él dijo 21. No, señor, dijo 20. Usted se equivocó anotando, yo estaba escuchándolo. Hoy, 20 de enero, es el día de la liberación de los Estados Unidos. Y bueno, 2021 igual está apelando al sentimiento del ciudadano. Sí. Claro, y por el otro lado se acabaron
eh, me causó gracia porque ustedes hace un rato cuando estaban narrando la llegada y la toma de posesión y todo lo demás, lo de la Biblia, que lo hacen con la Biblia de Abraham Lincoln, es que porque ellos juran incluso por Dios y lo demás, pero es que Trump le dice a la población que el tema de raza y género se acabó, que hay solamente dos géneros, masculino y femenino. ¿Qué va a pasar con toda esa población LGTBQZ Sí, eh, que buen en Estados punto, Unidos buen punto, ha Jorge Luis. tenido... Ah, Buen punto traerlo antes de culminar, que ya dentro de breve sí, terminamos, porque para mi gusto, no sé, Cristi, y no sé, Jorge Luis, pero cuando hoy escuché eso, digo, bueno, pero este tipo, con esa declaración, que no entiendo por qué está en un discurso de toma de posesión. total. O sea, el señor Trump puede tener la opinión sobre ese tema de género, como la tiene Cristi, como la tiene Jorge Luis, como la tengo yo. Cada uno tendrá su propia opinión sobre el tema. Pero meterse en un país como los Estados Unidos, una sociedad tan diversa, porque la verdad que es una sociedad sumamente diversa, meter en el discurso de toma de posesión ese tema del género, ahí sí yo quedé, Yo tengo la respuesta. carajo. Yo tengo la respuesta. ¿Cuál Yo es? creo que hegemoniza, yo creo que termina de cerrar su círculo, profesor. Ese círculo supremacista, ese círculo del hombre que ahora quiere defender los derechos pro familia, que es irónico, y quiere defender ese espíritu que hizo llegar a los Estados Unidos a convertirse en 1776 en la potencia que es hoy día. O Claro, sea, todo ese espíritu pero eso que, va... Ajá. Sí, perdón. dígame. No, que No, eso... termina la idea para Termina la idea, sí, sí. No. Simplemente creo que para mí cerraban, como usted dice, a mí me pareció jalado los cabellos, pero creo que tiene justificación dentro del discurso de Trump, medio de cowboy, o sea, del vaquero, de aquel, ¿cómo? Aquel aquellos poblanos que llegaron a Estados Unidos y que él quiere como venderle ese espíritu al pueblo norteamericano y volver a sus raíces. Eso fue lo que le dijo en parte cuando habló de sacar, matar y hoy mismo mandar a la frontera sur de Estados Unidos el ejército. Sí, yo para mí esto es algo bastante sencillo y consecuente con Trump. ¿Por qué? Porque Trump es un populista. ¿Y dónde los populistas, cuál es la definición de populista? Claro, Usualmente el populista, ya sea de retórica, ideología o estrategia política, que son las tres grandes definiciones académicas de populismo, siempre tienen que tener algo. Y es un yo versus nosotros. Ellos sobreviven políticamente y les va bien políticamente cuando sí, demonizan a un grupo particular de la población. ¿Qué pasa? Trump al principio, en su primer mandato, fue muy en contra de los latinos, del grupo de los afroamericanos. Sin embargo, hoy por hoy, como vimos, les dio las gracias a estos grupos. Ujú, así Entonces, es. a los jóvenes también, que eran sus grupos, sus favoritos como punching sí. bags. Entonces, a medida que él sí amplió su base de votación, se reduce la cantidad de gente que él puede atacar, pero él necesita de ese ataque, es toda su razón política. Entonces, ¿cuál es el grupo más fácil en este momento para atacar? Ese. Listo. Dicho eso, Cristi, es que ese grupo, podríamos llamarlo hasta vulnerable por la forma en que Trump lo Por planteó hoy, supuesto. es parte de una realidad de los Estados Unidos. Pero es que él no necesita vivir en esa realidad. Ya sé, pero él no lo necesita, pero ellos, los otros, los Por que se supuesto. sienten afectados por esas expresiones de hoy, que digo, Sí. yo tengo que respetar que esa es su opinión, cuidado, no estoy diciendo que ni me gusta ni que no me gusta, cuál es su criterio, ese es su criterio. Lo que yo planteo, Cristi y Jorge Luis, es que introducir ese elemento perturbador, porque ese es un elemento perturbador, en un discurso de toma de posesión, eso lo entendí todavía menos. No, es consecuente con lo que es él. Sin embargo, eso Sí. no deja de dar miedo. Porque a ti uno puede estar de acuerdo con decisiones de las personas, eso es ahí de cada quien. Pero que uno seleccione, no importa qué tipo de grupo demográfico, para en el momento más importante, el hombre más poderoso del mundo, para señalarlo, a mí me daría mucho miedo, porque hoy son ellos, mañana pueden ser otros grupos. No, da miedo, pero es consecuente con lo que es él. ¿Y dónde queda la quinta enmienda? Bueno, él dijo que iba a respetar la Constitución, ¿no? Que regresaba a la Constitución Juró, además. a juro. Juró que le iba a respetar. Invocando a Dios, además. Cosa que comenté aquí, que me llamó la atención que en ambos juramentos, tanto el vicepresidente como el presidente, invocaron a Dios.
Digo, me llamaba la atención porque aquí en Panamá la Constitución, en el artículo pertinente, deja el espacio y dice a aquel que no quiera invocar a Dios lo puede hacer, puede obviarlo, si así fuera su decisión. No lo dice con estas palabras, pero así lo dice. Y luego se sale con esta historia. ¿Quién lo entiende? O sea, así mismo como se sale, que yo reitero, respeto su opinión, que no la comparta. Es que nada más hay hombres y mujeres. Ok, listo, pero meter ese elemento de tensión en la sociedad es lo mismo que meter un elemento de tensión con su vecino México y con su socio histórico Panamá. Porque políticamente... ¿Quién lo entiende? Políticamente, yo lo entiendo. Políticamente le ha funcionado muy bien. Ha sido muy exitoso. O sea, yo lo entiendo. Eso es para lo que se le votó. Él no está escondiendo aquí ser algo distinto de lo que es. Es un discurso muy consecuente con lo que es Donald Trump y con lo que se votó a Donald Trump. Cristi, probablemente es que mi análisis, a diferencia del suyo, que está muy cargado de academia filosófica, el mío está muy cargado de política o estrategia. O sea, yo aprendí, por ejemplo, que tú a tu adversario en política no lo asfixias. Tú le tienes que dejar válvulas de escape o de salidas a tu adversario político. Cuando tú agarras y dices, aquí nada más hay hombres y mujeres, me vale 3 con LGTB, tú lo que haces es arrinconar a esa gente y enconcharlos, pero que aprietan el puño. Cuando tú en un discurso de inauguración, en realidad yo siento que se fue más contra nosotros que contra México. Totalmente, fuimos nosotros. Políticamente, tú estás orillando a Panamá a decir, bueno, me voy a la otra esquina, me voy a la esquina opuesta, cosa que no va a ocurrir. Pero estás forzando. No, pero sí lo estás forzando. Para mí lo que no termina de tener sentido es esto. Panamá, hay cosas que son realidades. Panamá, es verdad que las alianzas comerciales entre Panamá y China han aumentado mucho desde el 2017, pero Panamá, por ejemplo, no tiene deuda con China. A diferencia del resto de Latinoamérica. Cuando uno ve lo comprometido que están países como Brasil, Argentina, es verdad que Panamá tiene sus particularidades, ¿no? Vamos a decir que el canal. Pero cuando uno ve lo comprometido que está el resto de Latinoamérica con China, efectivamente porque Estados Unidos se ha olvidado de Latinoamérica en los últimos 20 años, uno diría, sí, si yo fuera Estados Unidos, yo estaría preocupada de la presencia de China en Latinoamérica. Y yo creo que ahí es donde Trump sí se le tiene que dar el crédito, porque fue en su gobierno anterior el primer realmente mandatario en Estados Unidos que dijo, hey, ojo con China. En un momento cuando el establishment político de Estados Unidos todavía estaba sumamente comprometido con China. Ahora, agarrar a Panamá de conejillo, como conejillo de India, de mencionarlo en el acto de inauguración, bajo cosas que son mentira. Porque la única cosa, y aquí no me voy a cansar de repetirlo, para decir que la administración del canal de Panamá está en manos chinas, es que de los 5 puertos que hay en las entradas del canal, que no tienen nada que ver con el canal de Panamá, son dos están en manos de una empresa china, al igual que hay una empresa taiwanesa, hay una empresa que es una mezcla entre belga y Estados Unidos, belga y Singapur, otra de Estados Unidos, otra de panameños. Entonces, eso es lo único que uno puede decir. Ojo, si eso es lo que ellos quisieran, ¿no? Porque comercialmente Panamá no tiene ni tratado de libre comercio con China. Si lo que ellos quisieran es esas 2 concesiones de los puertos que maneja Panamá Ports, que es a la empresa a la que él claramente se está refiriendo, que otra vez repito, no tiene nada que ver con el canal de Panamá. Entonces, bueno, siéntate a negociarlo. O sea, si eso es lo que se está buscando. No sé cómo, porque esa fue una concesión que Nito Cortizo renovó por 25 años más. Pero bueno, eso todavía se entiende, porque si hay realmente un miedo que en un momento de conflicto pueda cerrar el canal. Pero entonces dígale al señor Trump, si usted se lo encuentra, o al señor Marco Rubio, dice, hey, plantéale a Panamá que, bueno, tú quieres hablar de ese tema de esa empresa china con el puerto de Balboa de Cristóbal, listo. Pero no me vengas con la historia de que Panamá le ha entregado el canal a un tercero. Pero es que no tiene que estar basado en realidad. Eso es lo que a mí me tiene molesto. Yo sé, a mí también, pero es lo que están diciendo. Pero fíjense que lo que ocurre es que cuando uno echa para atrás la película, Panamá Ports, tanto el Balboa como Cristóbal, estaban en manos de Hong Kong. Hong Kong en esa época no pertenecía a China, ahora sí están en manos chinas, definitivamente. Pero volviendo a lo que dice el profesor Cabrera y lo que un poco el tema de que Panamá quizás es uno de los países que no tiene ningún tipo de deuda comercial o deuda, porque hasta Perú está embargado con los chinos. El tema es que el artículo de New York Times casualmente dice un poco lo que acaba de decir el profesor Cabrera.
y Christie lo ratificaba. El tema es que Trump está empujando a Panamá a que China nos coquetee. Y de una manera u otra ocurre que el maltrato de Trump, por ejemplo, yo no creo que, después de hoy, yo sí estoy convencido que no va a terminar. No, va a seguir. Yo concuerdo. Va a seguir. Y fíjense que el profesor dijo algo interesante. A México, que obviamente México no es Panamá, porque México es México, la historia y todo lo demás. Apenita lo golpeó y le dijo, el Golfo de México se va a llamar Golfo de Estados Unidos, incluso le quiere poner el nombre de un presidente. Pero, y lo decía muy bien el invitado chileno que tuvo el profesor Cabrera, al final lo que pasa es que la presidenta de México, del primer momento, Claudia Sheinbaum, le habló fuerte. Y yo estoy seguro que en este momento ya se debe estar pronunciando México sobre ese tema. Bueno, don Jorge Luis Sánchez, muchas gracias por su aporte, como siempre, valioso en estos momentos. Ya van a ser la 1:30 y hay que dejarlo aunque sea una horita ahí a don Lemos Jiménez, porque la juvenil está caliente y juega Metro con Chiriquí. Christie, gracias. De verdad, muchas gracias por darnos también meter el hombro a esta hora. Oye, qué buena audiencia en YouTube. Ya usted vio, ¿no? Sí. Pero me está mandando a acordar, está bien. Pero... No, pero el análisis lo van a poder escuchar después cuando lo suban. O sea que la gente que está trabajando, que no lo pudo escuchar, lo podrá escuchar después. Por supuesto. Pero, como uno dice, o como repite, que la satisfacción de haber cumplido, Christie y Jorge Luis, aquí la satisfacción de haber cumplido es, panameños, preocupémonos por el tema. En estos temas tiene que haber unidad nacional. Puede que no tengamos unidad nacional con cuál es el modelo de educación que queremos, puede que no tengamos unidad nacional con cuál es el proyecto de ley para el seguro social que más nos conviene, todos los temas que usted quiera. Pero en este tema de Panamá, frente a las relaciones con los Estados Unidos y con lo del canal, créanme, amigos oyentes y quienes nos siguen en las redes, si no tenemos unidad nacional, nos quiebran. Y Estados Unidos tiene el músculo para eso. Empecemos por educarnos nosotros mismos cómo funciona el canal. Porque eso es lo otro que ha pasado estos días. Y eso para mí es el punto clave. Porque lo que no debemos aceptar, a mí no me genera ningún estrés, ya para terminar, que el gobierno del presidente Mulino se siente a hablar, y si quieren hasta usar la palabra negociar, con el gobierno del presidente Trump. Listo, si eso es normal en la relación entre Estados. Pero a mí sí me genera problema sentarnos a la mesa como país sobre la base de una mentira. Es mentira que Panamá se ha ido a un tercero la administración del canal. Es mentira que Panamá ha violado una coma o una línea del tratado Torrijos-Carter. ¿Usted cree que los presidentes que vinieron después de Carter se hubieran quedado mirando para la pared y Panamá hubiera violado? Reagan, que nos odiaba. Sí. Y Bush, padre, que ordenó la invasión, que pudo haber hecho de excusa. Exactamente. Y además, ¿sabes qué? Aquí nos vamos a quedar un rato más porque vamos a poner orden porque la forma en que han violado el tratado. Nunca ha pasado eso. Oiga, profe, yo nada más le digo que me llama la atención y coincide en un punto, y es que creo que incluso el tema de la mina y la Caja del Seguro Social como temas nacionales se han quedado pequeños ante el desafío que tenemos ahora frente a nosotros. Por supuesto, por supuesto. Y nos va a desviar del camino. Pero bueno, ni modo, hay que enfrentar el tema, hay que tener la educación, la preparación, no la educación tal vez, porque algunos se asustan cuando uno habla de eso, la preparación de la información que debemos tener todos los panameños y hacer causa común. Este es un tema de unidad nacional. 1:27, señor Manuel Palomino. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales como Arca Media en Directo. De gente que llega borracha al garete y los chiquillos están allá metidos en la playa, en el río. Estirapuc no es niñera de nadie. Experiencia, profesionalismo y credibilidad. Ha sido una tras otra. O sea, no hay más problema para el